Bienvenidos a otro episodio del podcast Sanamente. Mi nombre es Maru Solórzano y desde Guatemala les doy la más cordial bienvenida a este episodio. El día de hoy estaremos intencionando para hablar acerca del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y para esto me acompaña Marcos Rivera. Él es psicólogo clínico, psicoterapeuta acreditado a nivel superior por el Instituto Albert Ellis de Nueva York, fundador de la Asociación de Psicoterapeutas de Guatemala, coordinador en Guatemala de la Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitiva Conductual. Asimismo, es docente universitario y es entrenador de psicoterapeutas en América Latina. Bienvenido, Marcos, a este espacio. Gracias. Un gusto estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Y fíjate, Marcos, que hace algunos días estaba leyendo un artículo de la Organización Mundial de la Salud que para este 10 de septiembre, que es el Día para la Prevención del Suicidio, era importante abordar este tema que tal vez está siendo muy desatendido en países de la región. Y por eso quería preguntarte que nos puedas explicar qué tan frecuente o con qué tanta frecuencia se puede ver el tema del suicidio en países de la región. Ok, con gusto. Hablando un poquito de lo que mencionabas, en psicología utilizamos un término que es psicoeducación, educar con temas afines al área de salud mental, ¿no? Este es un área tanto de exposición como también de prevención, porque al final le estamos dándole a las personas información que les es de utilidad con el objetivo de ir afrontando distintos temas y problemáticas, entre ellos un tema tan importante como la conducta suicida. ¿Qué tan frecuente es? Yo quisiera tal vez mencionarte un dato que es como el dato que se ha popularizado más. Estamos hablando de que cada 40 segundos un suicidio se comete en el mundo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que en un año aproximadamente en el mundo se cometen 700,000 actos suicidas, los cuales se consuman lamentablemente. Dado esto, distintas entidades, tanto a nivel local, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, han promovido distintos movimientos en búsqueda de prevenir la conducta suicida y prevenir este fenómeno que nos aqueja a todos como humanidad. Gracias, Marcus. Y quisiera tal vez que adentráramos un poco acerca de qué es el suicidio y que si cada vez que se habla del suicidio se comete. Ok, ahí tocas un tema bien importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de suicidio, creemos que el suicidio es un único fenómeno, pero este engloba aspectos sociales, engloba aspectos individuales e inclusive elementos biológicos, en donde la persona lo que busca es culminar su propia existencia, ¿sí? El suicidio en sí se ha popularizado como una palabra única, pero no es así. Tenemos que comprender el fenómeno de forma global. Cuando hablamos de suicidio, vamos a definir suicidio a aquel acto que tiene la intención de culminar la propia vida, y cuando se habla de un suicidio consumado es que la persona logró y alcanzó culminar con su propia existencia. Sin embargo, para llegar al suicidio como tal, hay distintos elementos que se van dando y etapas por las cuales puede ir cursando la persona. Por ejemplo, en la persona podría activarse una ideación suicida. ¿A qué nos referimos con una ideación suicida? Con la idea que se activa con el objetivo de dejar de existir. Pero cuando hablamos de ideación suicida, la ideación tal cual podríamos dividirla como una ideación pasiva o activa. Una ideación pasiva es aquella ideación que se orienta a culminar la existencia, finalizarla, más no se tiene una intención activa en hacerlo. Por ejemplo, quisiera no despertar el día de mañana, ¿sí? Okay. Quisiera salir de viaje y olvidarme de todos estos temas y problemas. Pero también tenemos la ideación activa, que es aquella idea que sí busca activamente finalizar con la existencia, como el decir, bueno, sí quiero morir, ¿no? Después de la ideación, también tenemos que ir evaluando si hay una planificación suicida. ¿Qué es la planificación? El plan mediante el cual yo voy a ejecutar la conducta. Esa planificación es, por así decirlo, un precursor de ya el intento suicida, y dependiendo si el intento logró finalizar con la existencia o no, hablaremos de si se dio un suicidio consumado o hubo una intención suicida.
Y si se dio esa intención suicida y la persona no alcanzó la finalidad de dejar de existir, podríamos continuar interviniendo con ella. No cabe duda, Marcos, que cuando tú hablabas acerca de psicoeducarnos es importante porque ahorita de cierta forma se tiene un panorama un poco más general acerca del suicidio, pero es ahí donde el tema de la psicoeducación hay un tema de estigma, ¿verdad? Totalmente. Por falta de conocimiento, por falta de conciencia incluso acerca de este tema. Y entendiéndose al estigma como esa opinión negativa referente a un tema, tal vez ahí tú me puedes apoyar más, pero ¿cuáles crees que son los principales estigmas del suicidio? Ok, yo creo que los seres humanos al final de lo desconocido generalmente formulamos mal, ¿no? Y los estigmas son una mala formulación ante elementos específicos en donde se delimitan socialmente opiniones negativas, ¿no? Okay. Con el suicidio hay muchísimos estigmas. Yo te diría, la población que se ha visto aquejada con ideación o ha tenido un intento suicida muchas veces es estigmatizada socialmente. Sí. Uno de los estigmas que te diría yo son muy lesivos sería el hecho de que se considere a la persona como una persona con competencias distintas a otras, ¿sí? Okay. ¿A qué me refiero yo con esto? A no creer que la persona tenga una capacidad. Ese es un estigma bastante lesivo a una capacidad de afrontar el problema, ¿sí? Okay. Muchas veces lo que se hace es que por parte del entorno se elimina, ¿verdad? Cualquier sobrecarga, entre comillas, o cualquier medio que pudiese ser al final un vehículo de ayuda para la persona para poder demostrarse a sí misma una opción al logro. Pero lo que pasa es que con el estigma, de una vez se etiqueta muchas veces a personas de que no son capaces de alcanzar una regulación emocional. Eso es falso. Las personas que han tenido alguna ideación suicida tienen la capacidad de recuperar ese equilibrio emocional. Ese equilibrio es básico dentro del marco humano. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a este marco de considerar que la muerte es una opción, es porque hemos cursado tal vez por fallos en otras alternativas, por de solución, o se me ocurre, hemos considerado que la muerte es la única solución o la forma de interrumpir el sufrimiento. Entonces, ese te diría yo es uno de los estigmas, el no creer en las capacidades de las personas cuando tienen una ideación suicida, o sea, como considerarlos con menos recursos Okay. emocionales, etcétera, tras haber pensado en esto. Otro de los estigmas, te mencionaría yo, se relaciona con que esto va a perdurar toda la vida. Esto no es así, ¿sí? Son momentos en donde la persona se ha visto aquejada Okay. pero no es que vaya a perdurar toda la vida. Depende mucho de cada uno de los casos y el generalizar no nos lleva a individualizar cada uno de los casos ni a entender las características de cada uno de estos. Entonces, te diría otro estigma lesivo sería el generalizar, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hablaríamos de un sinnúmero de estigmas que se tienen con relación a la conducta suicida. Y Marcus, tal vez ahí me creo que va relacionado un tema de estigma con mitos y realidades. Ujú. Me gustaría profundizar en esto porque creo que los ejemplos que tú nos has dado pueden ser esos mitos, ¿verdad? Que se tienen y están ahí, ¿verdad? Totalmente. En el tema del suicidio, pero realidades me gustaría tal vez escucharlas un poco más. Ok, en realidad yo te citaría ahí a Rocamora, que hablaremos más adelante un poquito Ujú. en el recurso, que todas las personas podríamos llegar a presentar en algún momento ideación suicida, ¿sí? Lo importante es que en ese momento busquemos la ayuda oportuna. Ok. Otra realidad es que no por presentar una ideación suicida tú tienes un diagnóstico subyacente, ¿sí? No hay un diagnóstico de base como para que tú digas, al final, bueno, dado el diagnóstico, la persona presenta ideación suicida. Si bien es cierto, casos de depresión, casos de diagnósticos de personalidad o algunos otros trastornos del estado de ánimo se relacionan con sintomatología en donde se podría originar una ideación suicida, te digo, no es la ideación suicida igual a tener un diagnóstico, Ok. ¿sí? Eso sería otra realidad, que la ideación suicida en sí no estamos hablando de un trastorno, no estamos hablando de, ¿cómo te digo yo?
de una enfermedad, etcétera. No, estamos hablando de ideación suicida, planificación suicida o inclusive la intención suicida que una persona podría llegar a tener, más no debe de tener necesariamente un diagnóstico subyacente, un diagnóstico de base. ¿Será que el estigma nos juega en contra o le puede jugar en contra a la persona que esté viviendo como estos sucesos de pensamientos de suicidio para poder buscar ayuda? Totalmente, ¿sí? No sé si te ha pasado, por ejemplo, no sé, ¿tú cómo reaccionarías en el momento en que una persona que tú amas te diga, mira, yo me quiero morir? ¿Qué es lo primero que quisieras hacer? Nada es, aquí estamos nosotros, ¿verdad? O sea, mira todo lo que tienes y todo el potencial. Eres una persona como muy valiosa. Ok, ahora te hago yo una pregunta. ¿Qué pasa si yo como persona, tal vez estoy viviendo ahorita una depresión muy fuerte Ujú. y dada mi depresión no logro ver todo eso bueno que tú me dices que pueda haber? ¿Cómo crees que yo me sentiría al escuchar y decir, hey, no puedo verlo, no puedo verlo, intento, pero estoy viviendo esto y no puedo verlo? Sí, creo que el efecto sería el contrario, Total. ¿verdad? Entonces, yo te digo, desde ahí me gustaría partir que los estigmas son lesivos. Ok. Las personas cuando están presentando ideación suicida o inclusive yo te diría una problemática emocional, no es que necesiten únicamente ese marco de elogios, esas palabras positivas, sino palabras realistas, optimistas, pero basadas en el realismo, pero un mensaje muy importante que fue el que tú dijiste al inicio. Estoy aquí para ti. Ok. Em, Marcus, ¿habrán señales de alarma de que una persona esté presentando este comportamiento suicida? Yo te diría, sí, siempre hay señales de alarma, aunque hay algunos casos, te digo yo, que yo he visto en clínica que no se ha evidenciado sintomatología, pero son casos en donde han logrado disfrazar muy bien los síntomas, ¿no? Ok. Pero sí hay señales de alarma. Por ejemplo, cambios en la rutina, rituales de despedida, el hablar, por ejemplo, de temas sobre los cuales no solía hablarte, el intentar realizar marcos de despido, por ejemplo, ¿sí? Em, Te pongo varios casos sobre la mesa en donde ninguna de las acciones en las cuales hablamos, la persona intentó cometer el acto de suicida, su conducta fue exactamente la misma, Ok. sino que cada quien opta por algunos rituales distintos, pero te diría, si tú notas que hay algún cambio a nivel comportamental, emocional, en cuanto a metas de la persona que estás tú, con la que estás tú viviendo o identificando que te está presentando algún factor de riesgo, es una señal de alarma. Ok. Y como anteriormente había dicho, este episodio es para hablar acerca de la prevención. Marcos, me gustaría que ahí nos enfatizáramos, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las condiciones para prevenir el suicidio? Ok. Condiciones, yo creo que tendríamos que hablar de un montón, ¿no? Ok. Desde el marco social, tendríamos que hablar de políticas saludables, tendríamos que hablar de una capacidad económica que Ok. sea rentable para la calidad de vida de la persona, etcétera, ¿sí? Pero me gustaría que nos centráramos en lo que sí está bajo nuestro control. ¿Por qué te Me digo yo encanta. esto? ¿Sí? Porque muchas veces decimos si las condiciones cambian, yo voy a Vamos poder a estar actuar. mejor, Ajá. ¿no? Pero ¿qué tal si las condiciones no cambian? Las condiciones son aspectos que están fuera de nuestro control, sobre los cuales podemos incidir, pero muchísimas veces, y yo creo que lo hemos vivido en distintas regiones y países, muchísimas veces las decisiones no se basan en nosotros. Pero si nos basamos, por ejemplo, en algo que decía Epicteto, un filósofo estoico, él mencionaba que lo que sí está bajo tu control es lo que tú sientes, lo que tú haces y lo que tú piensas. Ok. Lo demás sale de tu control. Por ejemplo, yo no puedo serme responsable de lo que tú hagas, lo que tú piensas, pero sí hacerme responsable de que cuando tú hiciste eso, yo sentí, y esa emoción que yo sentí, el gestionarla sí está dentro de mis capacidades. Ok. Puede ser que sea algo difícil, pero sí puedo buscarlo. Entonces, ¿qué te diría yo dentro del marco de la prevención? Número uno, trabajar en una alta tolerancia a la frustración.
¿sí? Hoy en día estamos hablando de que como humanidad estamos afrontando muchísimas comodidades en el marco de la tecnología, etcétera. Pero esto cada vez está haciendo que nuestro nivel de tolerancia vaya reduciéndose. Y no solo esto, sino el que todo se vaya haciendo, entre comillas, más fácil y yo no lo vaya viendo y que me estén criando inclusive con un mensaje en el cual, mijo, no tienes que soportar esto, no tienes que soportar lo otro. O sea, tienes que ir evaluando los mensajes. Entonces, lo que podríamos hacer acá es, primero, fomentar una alta tolerancia a la frustración. ¿A qué nos referimos como una alta tolerancia a la frustración? Nosotros como humanos tenemos una capacidad de tolerar, ¿sí? Ok. ¿Cuál es tu capacidad de tolerancia? Pues yo creo que alta, ya siendo Ajá. mamá, ya siendo alta, porque hay cosas que se salen de nuestro control. Total. Hay muchísimas cosas que se salen de nuestro control. Sin embargo, muchas veces creemos que tenemos ciertas limitantes de tolerancia. Ok. Yo muchas veces en consulta les hago la pregunta a algunos clientes en donde el cuestionamiento radica en lo siguiente. O sea, tú ahorita me dices que la separación con tu pareja no la soportas y que Ujú. preferirías, por ejemplo, dejar de existir tras esta ruptura. ¿Qué diferencia hay entre esto y estar 10 minutos sumergida bajo el agua? Ay, que tal vez una sí puede ser real, ¿verdad? Y la otra tal vez es un imaginario o de una Ok, idea. ahí hay un marco de una idea en donde como personas creemos que no podemos soportar muchas cosas. Ok. Entonces, muy importante dentro del marco preventivo, ¿qué es lo que estamos transmitiendo a las personas a nuestro alrededor? ¿Qué les estamos enseñando a que toleren y a que no toleren? Cuando hay muchas cosas humanamente no soportables, pero hay cosas humanamente incómodas o sumamente Ujú. incómodas, pero soportables. Claro. Entonces, te diría, resumiendo el número 1, fomentar una alta tolerancia a la frustración, Ok. ¿sí? Darnos cuenta de que van a haber muchísimas cosas en la vida difíciles, incómodas, pero humanamente soportables, ¿sí? 2, te diría el aspecto de, ¿cómo te lo coloco? Es que me voy a meter a datos controversiales. No. Sí, pero por ejemplo, la terapia que yo trabajo, que es la terapia racional emotivo-conductual, no habla de la autoestima como un factor protectivo, sino más como un factor de riesgo. Ok. Entonces, ¿por qué? La autoestima tiene un problema, y es que la autoestima la basas en dos aspectos. Por ejemplo, ¿cómo te sentirías tú si toda la gente que te ama te dice, hey, ya no sos valiosa para nosotros? Ay, creo que se derrumban muchos principios, Ok, ¿verdad? Y la construcción de mi personalidad, creo yo. ok. Date cuenta de lo interesante que estás diciendo tú aquí. Mi personalidad está basada en la Sí, aprobación. terrible. Ajá. Ajá. Sí, Sí, aquí están saliendo a luz, dices tú cosas. sí. Sí. Ujú, Ahora, imagínate que tú perdes todas las habilidades que has adquirido. ujú, ¿Qué pasaría con tu autoestima? claro. Se Se derrumba, va, ¿no? se va. Entonces, el problema con la autoestima es que es un factor condicional, en donde estás basando tu estima con base en la aprobación de otros y también la estás basando con base en qué? En las habilidades que tú tienes hoy. Ok, Y ambas las puedes llegar a perder. ok. ¿Sí o no? Sí, total. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Tú me dijiste hace un momento que tú ya eres mamá, etcétera. Ajá, Tu bebé, ¿sí? Tu bebé pierde sus habilidades. ¿Es un ser estimable o no? total. Si las perdiera, Sí, tu bebé no es admirado socialmente. ¿Es un bebé estimable o no? es estimable. Ok, ¿qué lo hace estimable? Su persona, su ser, su esencia. Exacto. Ahí es donde hablamos de aceptación incondicional. Ok. Tu valía radica en que tú eres, no en lo que tienes ni en lo que ha cambiado. Esos son factores que van a oscilar. Tu valía es inherente a tu existencia. Tú anteriormente, Marcus, hablabas acerca de lo que menos quiere escuchar una persona, Ujú, ¿verdad? Son estos mensajes positivos, ¿sí? ujú, Y qué difícil cuando tú nos dices que parte de las condiciones para poder prevenir es buscar generar relaciones, ¿verdad? Basadas en el valor del ser
en esos precisos momentos, cuando nos podemos encontrar frente a una persona que está con esta tendencia, será bueno reforzar el tema de su individualidad y lo que puede proyectar y lo que es para las demás personas, porque entiendo este tema del suicidio como, o está reflejando una necesidad colectiva, ¿verdad? De que nosotros podamos de cierta forma mediar, psicoeducarnos, ¿verdad? Para construir comunidades que estén como con este sentir del término como un poco más a flor de piel. Yo te diría, cuando hablamos de factor preventivo, lo que estamos buscando es de qué forma nosotros podríamos incidir para que la conducta suicida se suscite, ¿sí? Okay. Uno de los dos factores, dos de los factores eran los que te decía yo anteriormente, ¿sí? El poder promover esta conciencia de que la valía no radica en la aprobación, ni en promover esa, ¿cómo te digo yo? Ni que si yo tengo un mayor logro voy a ser más valioso. O sea, por supuesto, un logro y la aprobación siempre va a ser rico y un alcance agradable para uno como individuo. Más es empezar a promover socialmente que la valía no radica en esto, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque cuando esto no se da, se suscita un fenómeno que le llamamos la condena global. ¿Qué es la condena global? El decir yo no soy valioso. Y si yo empiezo a rumiar y a rumiar que yo no soy un ser valioso porque no tengo la aprobación, yo no soy un ser valioso porque no tengo la aprobación, ya esto sumémosle el rumiar ideas de intolerancia, ¿no? Y Claro. no soporto estar bajo estas condiciones y no soporto. Ahí es donde vemos el factor de riesgo de verbalizaciones que pueden llevarnos a integrar esta habituación que nos lleve al riesgo de la conducta suicida, ¿sí? La prevención, te digo, son múltiples. Por ejemplo, los teóricos que hablan de tener una red de apoyo saludable, Me encanta. ¿sí? El que puedas tener esa incondicionalidad. Pero yo siempre me pregunto, porque te lo pongo por ejemplo, mucha de la población clínica que llega, no existe incondicionalidad en el hogar. Okay. No existe una crianza protectiva. Tenemos antecedentes de problemas vividos en la infancia. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que tenemos que hacer es aceptar y trabajar en la realidad de la persona. Albert Ellis, que es el autor de la terapia en la que me especialicé, decía que el ser humano iba a estar exento de perturbación el día que incondicionalmente se acepte, incondicionalmente acepte a otros e incondicionalmente acepte a la vida y al mundo. Sí. Okay. Bien difícil. Sí. Sí, yo quería decir como, imposible, pero tú lo has dicho, difícil, ¿verdad? Sí. Y es como cada persona lo deberá de manejar a su magnitud, a su matiz, ¿verdad? Total, y fíjate que ahorita que te veía, se me vino en mente algo que muchas veces dejamos fuera del tema. Hoy en día yo he notado mucho en la población clínica una ideación suicida que tal vez previamente no había sido como tan frecuente. Okay. Y es una ideación secundaria a sentir perturbación. ¿A qué me refiero yo con esto? Que hay población que llega ya con un problema emocional. Pero muchas veces hay tanta desesperación de ya no sentir ese malestar emocional que inclusive han pensado en dejar de existir con el objetivo de dejar esa perturbación inicial, ¿verdad? Y aquí siempre me hacen una pregunta, ¿qué abordas primero? ¿La perturbación inicial de origen? Yo les digo, no, es la perturbación de la perturbación. No sé si me voy a entender con eso. Si nos lo puedes explicar un poco más, okay. Lo agradecería. La perturbación de la perturbación, que en la terapia le llamamos la metaperturbación, es perturbarme por sentirme perturbado. Es sentir malestar al sentir un malestar primario. Por ejemplo, sentirme culpable de sentirme deprimido. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que se está dando es que inconscientemente las personas buscamos escapar de ese malestar. Y lo que hacemos es negar la posibilidad de que se presente. ¿Y qué te diría yo acá? Otro factor preventivo es la validación emocional. Validar nuestras emociones, que en un momento están presentes por algo. Que ya lo descubriremos, ya lo trabajaremos, ya lo abordaremos. Pero este malestar se ha presentado y negarlo
lo hace más fuerte, ¿sí? Inclusive hay múltiples terapias que hoy en día están orientándose a la aceptación como el recurso y el vehículo primario para el cambio emocional, ¿sí? Y te lo pongo con un ejemplo. Suponete que tú ahorita estás viviendo una pérdida muy fuerte y te sientes deprimida, ¿sí? Y al sentirte deprimida, tú empiezas a negar esa posibilidad de sentirte deprimida y empiezas a condenarte por sentirte deprimida. Ok. ¿Cómo te sentirías tú secundario a eso? Ay, nada, frustrada tal vez, Ajá. sin querer como mm, demostrar mi verdadera yo, ¿verdad? Entonces tal Ok, vez estar con una máscara, como mi buen poema, que es mi poema favorito de Garrick, es como tu vida una enmascarada, ¿verdad? ok, Tal vez algo así me sentiría. ok. Entonces estaríamos negando hasta cierto punto y proyectando algo que no es realmente lo que estamos viviendo, Ok, ¿sí? Y aquí hay un problema porque ese malestar nos llevaría a que este malestar aumente aún más, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, personas que han vivido con síntomas de ansiedad durante años y que no han encontrado un alivio o han asistido a procesos y no han sido funcionales o no ha existido comprensión del entorno. Ahí no sé qué pensás, pero la validación emocional jugaría un papel importante, ¿no? claro. Y ahorita cuando estábamos hablando acerca de las condiciones para prevenir, y algunas ciertas herramientas que también tal vez nos has socializado en temas tal vez como conductuales, me lleva mucho a la importancia de contar con una persona, ¿verdad? Profesional de salud, la cual nos pueda guiar ante este tema de ideas que somos como una torre de frecuencia y que las vamos pues de cierta forma atrayendo. ¿Será esta de los principales recursos que uno pueda tener como para hablar acerca de la prevención si una persona ya se encuentra, ¿verdad?, en esta tendencia? O también existen otras herramientas, ¿verdad?, que podamos nosotros tomar en cuenta para prevenir. Yo te diría sí, y el contar con un acompañamiento profesional, con profesionales especializados, es importante, ¿sí? Ujú. Yo siempre les digo a las personas que asisten a terapia, velá porque la persona con la que vayas tenga estudios en el área que estás interviniendo. Claro, ¿Por qué? Porque los psicólogos no somos todólogos, ¿verdad? Cada uno se ha orientado a una formación en algún área específica o algunas áreas específicas, mas no podemos abordar todo. Entonces es muy importante, sí, llevar esa asesoría dentro del marco profesional y también, te diría yo, el ir contando con recursos, pero hoy veo yo que las redes sociales vienen a ser un excelente auxiliar, pero también un factor de riesgo muy grande, porque hay recursos que no están basados en evidencia, o sea, no son científicos y que no demuestran efectividad y lo único que hacen es alargar este sufrimiento de la persona en el lugar de que podamos ir e intervenir de forma puntual y específica para poder brindarle el acompañamiento que se oriente a una mejoría en la persona, ¿verdad? ok. Em, Cuando hace algunos años, o sea, yo escuchaba a un profesional destacado que es Vicente Caballo y me gustó mucho la analogía que él hizo. Él hizo la pregunta a una conferencia que asistimos, si nosotros como personas llevaríamos a nuestro familiar a un tratamiento médico con algo que nos ha demostrado la evidencia que funciona o algo que nos dijo la vecina que funciona, ¿verdad? Claro, Todos dijimos, nos vamos con con el el experto. médico, el experto que ha demostrado esto. No es demeritar el consejo de la vecina, Ujú. pero a lo que iba yo con esto es que si hacemos esto también en el área médica, ¿no será importante que también lo hagamos en nuestra salud emocional? ¿No será importante que también lo busquemos dentro del marco de bienestar? Porque muchas veces, así como en el área médica no hay segundas oportunidades, en una ideación suicida puede que no haya una segunda oportunidad, Claro. ¿verdad? Y bueno, Marcus, para terminar este espacio de diálogo, porque el tiempo se nos hizo pues ya corto, quisiera que nos puedas compartir
tu comentario final acerca de este Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Ok, primero agradecerles el espacio. ¿Por qué? Porque es muy importante que difundamos información acerca de la salud mental. Es importante que hablemos, ¿no? Tal vez retomar desde el comienzo. Cada 40 segundos se consuma un suicidio en el mundo. Cada segundo cuenta. ¿A qué voy con esto? Es importante que tú, como persona, cuando experimentes un malestar, busques el acompañamiento profesional oportuno. Adicional a esto, te diría y resumo 4 pasos que establece Rocamora en un método que él le llama AFVA, ¿sí? Que hace alusión a las 4 siglas, que sería AFVA. Ese método está hecho para profesionales que brindan acompañamiento ante la atención de la crisis suicida, pero también es aplicable para nosotros como individuos. 1, acojamos nuestras sensaciones, nuestras emociones, ¿sí? 2, validemos nuestro sentir. No juzguemos nuestro pensamiento. Ahí hay algo muy importante que tal vez, como en un tiempo tan corto, no da tiempo de indicarlo todo, ¿no? Pero no juzguemos el pensamiento, validémoslo también. Entendamos que está ahí por algo, lo aprendimos, nos ha acompañado por algún tiempo. Hoy en día tal vez lo que necesita es una modificación. Valoremos. Cuando hablamos de valorar, hablamos de evaluar qué tanto o qué tan probable sería el riesgo, ¿sí? Y por último, actuar, buscar el acompañamiento especializado o las entidades oportunas donde la persona recibiría el acompañamiento. Con eso los dejaría con una versión adaptada, ¿no? Y agradeciéndoles y que no se olviden, cada segundo cuenta y la salud mental importa. Muchísimas gracias, Marcus, por nuevamente decir sí, ¿verdad?, a este tema de democratizar la salud mental. Recuerden que la salud mental es responsabilidad de todas y todos y nos vemos en el próximo episodio del podcast Sanamente.